La comunicación paradójica es el capítulo número 6 del libro Teoría de la Comunicación Humana de Paul Watzlawick. Recordemos, estamos ante una teoría que refiere todas las características, las particularidades de la comunicación de los seres hablantes formando sistemas en los distintos ámbitos de su participación en el mundo. Sistemas que, además de regular las formas de comunicación, regulan también formas de conducta a través de la misma comunicación. El libro da cuenta de axiomas para comprender estos fenómenos y de formas patológicas de cada uno de ellos, pero llegando a este capítulo va a hablar de un fenómeno muy especial y no por eso poco común, que es la comunicación paradójica. Si vamos a la definición de paradoja, la etimología de la palabra viene de dos palabras griegas, para, que es algo que está justamente en paralelo, al costado de o más allá de algo, y doxa es un razonamiento, es una opinión, un decir del ser humano. Paradoxa sería algo que está más allá del decir, más allá de lo creíble, más allá de algún tipo de lógica. La definición con que la lógica entiende a la paradoja sería una contradicción que resulta de un razonamiento adecuado con premisas congruentes. Esto es, tengo una premisa mayor, una premisa menor, las dos son verdaderas, razono correctamente con ellas, pero el resultado que me da es contradictorio. Esto sería una paradoja. Cuando un sistema de comunicación funciona de esta manera, tiene evidentemente una importancia existencial para cada uno de los habitantes de dicho sistema, como así también están en juego su conducta y hasta su salud mental, y cómo sostenerse frente a un sistema de estas características. Básicamente está puesto en duda un poco la coherencia y el sistema macro, el sistema del mundo, ¿no? Es puesto en duda a través de una comunicación de este orden. El autor nos va a hablar de tres tipos de paradojas. Nos vamos a quedar con la última, que se divide en dos. Primera son las paradojas lógico-matemáticas. Son de gran importancia para la lógica y nosotros las vamos a pasar casi por alto. Las paradojas lógico-matemáticas encuentran su ejemplo más característico en una paradoja que refiere más o menos la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Una clase es un conjunto de elementos. Hay clases que comparten la misma característica de ser uno de esos elementos y otras clases que no. La clase gatos no es un gato justamente, pero sí la clase conceptos es un concepto. Y la paradoja ocurriría cuando quisiera uno juntar todas las clases que son miembros de sí mismos. Para ser miembro de sí mismo debiera a la vez no serlo. No nos vamos a poner a explicar y a ahondar en este tema, dado que no es importante para nosotros, sino simplemente pensemos. Watzlawick presenta esta paradoja lógico-matemática en lo que sería una paradoja a nivel del contenido, una paradoja a nivel sintáctico. Nosotros en nuestros usos del español tenemos una muy característica, que es decir fui a la casa de tal, golpeé y no había nadie. Lo que estamos queriendo decir es que ninguna persona estaba allí cuando yo golpeé. Pero ahí tenemos una paradoja en sí misma, porque la palabra nadie la utilizamos para decir ninguna persona. ¿Quién llegó temprano? Nadie. Ahí nos comprendemos, no hay ninguna persona que haya llegado temprano. Ahora, cuando yo digo fui a golpear y no había nadie, estaría diciendo fui a golpear y había alguien. Estoy negando la negación. Es una paradoja sintáctica. Nosotros estamos acostumbrados a hablar así y no nos refleja ningún problema. El único problema podría llegar a tenerlo alguien que venga a aprender el idioma castellano y encuentre ahí una contradicción sin lógica alguna. Este tipo de paradojas, en las que no ahondamos, justamente no lo hacemos porque no tienen
ningún tipo de efecto pernicioso para los sistemas de comunicación. Son formas de usar la sintaxis. En segundo término, tenemos lo que son las definiciones paradójicas. Acá ya el problema no es sintáctico, sino más bien semántico, y acá sí empieza a ser importante la paradoja. Acá nos vamos a encontrar con un choque entre el contenido y la relación, tomando el axioma número 2 del mismo autor. La más famosa de todas está en la Biblia, y es Clemente de Alejandría el que nos informa que ese dicho que trae el apóstol San Pablo cuando dice los cretenses siempre mienten, está tomado de un filósofo cretense que fue Epiménides. Epiménides decía, los cretenses justamente siempre mienten, siendo él un cretense. Entonces la paradoja estaría dada, bueno, si le creo a Epiménides, evidentemente está diciendo la verdad, entonces no está mintiendo. Entonces los cretenses no siempre mienten, porque él me está diciendo la verdad. Ahora, si los cretenses siempre mienten, Epiménides me está mintiendo con esto. Entonces es una definición que no tiene una forma posible de ser comprendida. Vamos a hacerla más sencilla. Si yo les digo estoy mintiendo, ¿ustedes me creerían o no? Si me creen, entonces no estoy mintiendo, les estoy diciendo la verdad. Y si no me creen, entonces la misma definición vuelve a ir contra sí misma. Son frases que hacen colisionar la relación con el contenido y por lo tanto son imposibles de comprender. O le creo al contenido o le creo a la relación. El libro nos habla de un dicho donde dice que en un pueblo hay un barbero que afeita a todos los que no se afeitan a sí mismos. ¿Qué haría el barbero con él mismo? Si se afeita a sí mismo, por lo tanto no se afeita como barbero, que afeitaría a esas personas. El barbero estaría en una posición imposible. Bien, no puede haber un barbero así, lo entendemos desde la lógica, y lo mismo decimos. Probablemente entender esto no nos afectaría demasiado, siempre y cuando no pasemos esto a lo que son las paradojas pragmáticas. Las paradojas pragmáticas, además del contenido y la relación, imponen conductas. Ya no son juegos de lógica como hicimos hasta ahora, sino son verdaderas instrucciones que se dan en contextos reales donde la persona debe enfrentarse a este tipo de contradicción. Entonces, dentro de las paradojas pragmáticas, las paradojas que tienen que ver con sistemas que hacen a la conducta humana, tenemos instrucciones paradójicas y tenemos predicciones paradójicas. Yendo a las primeras, las más importantes, las instrucciones paradójicas. Corrámonos del barbero, pero pensemos, quienes hayan vivido o tengan noticia de lo que fue el servicio militar obligatorio en nuestro país, sabrán que muy característico hubiese sido que un sargento, un cabo, un capitán, quien fuere, que tuviese ganas de jugar un poco con los conscriptos, ¿no? Con esos soldaditos jovencitos que obligatoriamente hacían su servicio militar, podría haberle dicho a alguien, bueno, a partir de ahora usted es el peluquero de este batallón, usted debe cortarle el pelo, debe rasurar a todos los soldados que no se corten el pelo, que no se afeiten, si ustedes quieren, a sí mismos. Este soldado, ¿qué haría con su propia cabeza? ¿Se cortaría o no se cortaría el pelo? Bueno, ese capitán, jugando con él y queriendo simplemente, en la jerga de aquel entonces, verduguearlo, si se afeitaba la cabeza, decía, bueno, usted está incumpliendo las normas porque usted está afeitando la cabeza a alguien que se está afeitando a sí mismo, o sea, usted. Por lo tanto, debe hacer tantas flexiones de brazo y todo lo que sabemos que ahí sucedía. Ahora corrámonos de estos ámbitos también tan artificiales y tan creados para lograr el castigo, la tortura de algunas personas. Cosas así pasan más habitualmente de lo que nosotros pensamos. Comunicaciones pragmáticas paradójicas.
Supongamos ahí el texto nos da una serie de ejemplos, muy divertidos algunos, muy característicos, muy interesantes de leer todos ellos, muy fáciles de comprender. Pero uno de ellos, por ejemplo, refiere a cómo entendemos una frase. Y el texto dice, bueno, Chicago es una ciudad populosa, es una oración. Y otra oración diría, entre comillas, Chicago es trisilábica. Las dos cosas son coherentes. En una estoy hablando de la palabra Chicago y sus 3 sílabas. En la primera estoy hablando de Chicago como el significante que nombra a una ciudad muy populosa. Bien, las dos cosas están bien y son coherentes. Lo que yo no puedo hacer es unirlas. Yo no podría dictar una oración que diga Chicago es una ciudad populosa y trisilábica. Entonces no tendría coherencia. Ahora supongamos que un gerente le dicta a su secretaria una oración de estas características. La secretaria está en un problema ahí. Porque, ¿qué puede hacer? Obedecer y no perder el trabajo, ser una buena secretaria y ser eficiente y firmar esa nota, o corregirla y pasar por encima de su jefe. Si tuvieran una relación complicada, la secretaria estaría en un serio problema y tendría que privilegiar su forma de ver las cosas o su necesidad de tener el trabajo. ¿Qué elegiría? Bien, otros ejemplos, bastante también más cercanos, se dan en la vida familiar o en la vida de pareja. Un miembro de la pareja que le diga al otro, debes amarme, lo está poniendo en un serio problema. Todas las frases del tipo sé espontáneo son frases destinadas a la derrota y a la imposibilidad. Si yo le pido a alguien que sea espontáneo, acabo simplemente de derribar para siempre toda su espontaneidad. Si yo esperaba que realmente esa persona actuara de esa forma y yo se lo estoy pidiendo, acabo de obturar todo tipo de espontaneidad en él. ¿Por qué? Porque si lo hace, voy a pensar yo que lo está haciendo porque se lo pido, por lo tanto la espontaneidad está detenida. Y lo mismo el debes amarme, o lo mismo nos dice el libro también de padres que le digan al hijo, tenés que ser más desobediente, y ese hijo desobedeciendo estaría obedeciendo a los padres. Alguien que le diga a otro, quiero que me domines, quiero que seas dominante, quiero que empieces a tener el control de la situación. Lo único que hace es precisamente lograr que eso sea imposible, porque toda vez que esta persona quiere actuar hacia ese lugar, lo haría por mera obediencia y por lo tanto ni amaría, ni dominaría, ni sería rebelde. Estaría simplemente obedeciendo. Pero llegamos a un punto, y esto es clave y es nodal del texto, que es lo que se llama la teoría del doble vínculo. Bateson, estudiando a ver qué condiciones provocarían la conducta esquizofrénica, llega a describir sistemas de comunicación donde participa por lo menos un miembro diagnosticado como esquizofrénico, donde ese universo y esa secuencia de hechos hacen habituales y hacen adecuadas las conductas y las comunicaciones de doble vínculo. Esto es comunicaciones paradójicas. Cuando hablamos de doble vínculo, hablamos de una relación de 2 o más personas que cumple varios requisitos. Primero, tiene que ver justamente con estas paradojas pragmáticas, tiene que ver con instrucciones paradójicas. La teoría del doble vínculo, entonces, es una teoría donde 2 o más personas en una relación intensa están comprometidas ahí. Cuando se habla de relación intensa, es una relación donde la vida psicológica y o física está comprometida. Cuando hablamos de una relación intensa, estamos hablando de una relación de cautiverio, de una relación jefe-empleado, de una relación padre-hijo, de una relación de amistad, de cualquier relación de la familia
nuclear, de una relación de amor, ¿no? Relaciones ahí donde el aparato psíquico, donde lo físico está comprometido, donde un mensaje en el mismo acto de ser dado afirma algo de su propia afirmación, y ambas afirmaciones son excluyentes. Hay una afirmación donde contenido y relación son contradictorios. En un mismo acto enunciativo se dice en el contenido algo que se contradice en la relación. Son los ejemplos que veníamos diciendo hasta hace un momento. Y en tercer lugar, no se puede evadir del marco, no se puede pasar, justamente por el axioma número 1, porque no puedo tener no conducta. No puedo hacer como en algunos juegos donde puedo cantar paso y el otro vuelve a jugar la ficha. En este caso, como si fuera el ajedrez, yo necesariamente, por más que no me convenga, tengo que mover una pieza. En los sistemas de comunicación las cosas funcionan de esta manera. Por lo tanto, dentro de una relación intensa, donde no puedo no comunicar, me enfrento con un mensaje que es necesario desobedecer para obedecer o viceversa. Está en juego ahí mi self, está en juego cómo me van a ver dentro de ese sistema de relación intensa, y yo estoy condenado a perder. Elija lo que elija, voy a estar desobedeciendo. Obedezco mis propias percepciones o percibo como, entre comillas, debería percibir. Esto es como el cuento de el rey está desnudo. Yo lo estoy viendo desnudo pasearse en su carroza festiva, pero no puedo decirlo porque la ley dice que quien vea desnudo al rey es un tonto, es un imbécil. Por lo tanto, por más que yo lo vea de una manera, tengo que decir que lo veo de otra. Convencerme a mí mismo de verlo de otra. Estamos hablando de algo parecido a lo que hablaremos en el próximo video, que es el lavado del cerebro, ¿no? Un poco de esta lógica y algo más se tienen que dar. Frente a esto, lo más probable es que si yo sigo mis propias percepciones, sea tratado de loco o de malo, ¿no? De malvado, como decíamos en los primeros textos de la materia. Entonces estoy en una encerrona donde no tengo ningún tipo de posibilidad de salida. Ahora bien, cuando esto se torna no un acto y nada más, que no tendría verdaderamente más consecuencias que algo de disonancia cognitiva, sino un patrón habitual de conducta, no un hecho aislado, sino un patrón permanente de relación. Y cuando esto se da en la primera infancia, en lo que llamamos socialización primaria, donde quienes nos muestran el mundo nos dicen, bueno, así es el mundo, el sujeto no tiene otra forma de entender la vida y de pensar, bueno, así finalmente será el mundo. Cuando el sistema se perpetúa, no me queda otra, lo vamos a ver ahora en un minuto, que frente a una instrucción paradójica, dar una respuesta paradójica, porque no hay otra forma de sobrevivir a un sistema así. Y estas respuestas, van a ver ustedes, son muy parecidas a las formas de esquizofrenia que el manual diagnóstico y estadístico describe. Pero antes de eso, a la conclusión que se llega no es que exista un sistema que produzca la esquizofrenia de esta manera, pero sí, siempre que tengamos un esquizofrénico lo encontraremos dentro de un sistema de comunicación de doble vínculo. No sabemos si él será el causante o si el sistema será el causante de la esquizofrenia de este sujeto. Dentro de esta teoría no nos interesa pensar esto, pero sí nos interesa que operando sobre el sujeto o sobre el sistema las cosas pueden funcionar de otra forma. Paréntesis antes de seguir exactamente en este lugar. Cuando decimos paradoja, debemos diferenciarlo de algo que sería una instrucción
contradictoria. En una instrucción contradictoria, sé que tengo que elegir entre dos opciones y que las dos me van a producir una pérdida, pero digo, voy a ganar una cosa para perder la otra. En la paradoja hay una sola instrucción y siempre voy a perder. Por ejemplo, una instrucción contradictoria podría ser la elección de sigo teniendo la torta de cumpleaños o de festejo de casamiento como un adorno maravilloso y bien decorado, o la corto y la comemos. Debo elegir, o gano el comerla o gano la decoración. Pierdo el comerla o pierdo la decoración. Pero hay una elección real ahí. Sé lo que gano y lo que pierdo. Cuando hablamos de paradoja, como dimos todos los ejemplos anteriores, hay una sola opción que es contradictoria dentro de sí misma y siempre el sujeto está destinado a desobedecer para obedecer y siempre pagará el perjuicio. Bien, supongamos entonces el doble vínculo. Y yo me voy a correr, voy a decirles lo que dice el libro, pero me voy a correr y voy a especular con otras cosas en los ejemplos. Pero frente a un mundo donde topan las percepciones del sujeto o lo que debería estar viendo, y esto es el doble vínculo, este sujeto para sostenerse en un mundo así puede tomar tres decisiones. La primera de ellas es pensar, bueno, algo me perdí. Si el mundo es de esta manera y todos ven las cosas de esta manera y yo las veo de otra, algo me debe faltar, alguna información en el medio no estoy viendo. Entonces, ¿qué hace este sujeto? Se lanza a tratar de entender la lógica del mundo. ¿Y cómo lo hace? A través de explicaciones. Empieza a interpretar y reinterpretar distintas cosas dándole significados propios. Esto es precisamente lo que hace lo que se llama la esquizofrenia paranoide. Termina armando tortuosas y disparatadas explicaciones y dando disparatadas interpretaciones del mundo, entendiendo que cuando habla el presidente le está hablando directamente a él, que tal actriz realiza tal cosa porque está enamorada de él mismo, y toda una cuestión de cosas delirantes que no son alucinaciones precisamente, sino más bien interpretaciones delirantes del mundo. Interpretaciones que lo que hacen es encontrarle un sentido allí donde no hay sentido alguno. Y se le encuentra un sentido para que las cosas cuadren en un mundo, en un sistema de doble vínculo que no tendría sentido alguno. Segundo, el sujeto puede decidir obedecer sin más. Obedecer a todo. Obedecer sin cuestionamiento alguno. Actuar cada cosita que le dicen y ponerla en práctica, sin ningún tipo de pensamiento independiente. Se descarta todo aspecto relacional y se actúa literalmente en cuanto a los contenidos. Bueno, este tipo de conducta es lo que se conoce como la hebefrenia, ¿no? La peor de las esquizofrenias. La esquizofrenia de peor pronóstico, la que no tiene juicio propio, donde el sujeto definitivamente queda ligado al puro contenido, al puro significante, y así se mueve en el mundo. Sería muy parecido a lo que encontraríamos en las escuelas, más que nada en las primarias, como el retraso madurativo, como la oligofrenia. Niños que prefieren inocentemente hacer todo lo que el otro les dice y nunca llegan a asumir un juicio propio y una decisión. A lo mejor no es la esquizofrenia, pero a lo mejor algo de esto hay en la base de estos niños. Tercer lugar, el sujeto prefiere, frente a un mundo de doble vínculo, correrse de toda relación humana. ¿Y cómo lo hace? Bloqueando el canal de entrada, poniendo el síntoma como comunicación, según la patología del primer axioma. Y lo puede hacer de dos maneras. Primero, desde
lo que se llama algo parecido a la esquizofrenia catatónica. El sujeto queda varado en un lugar, quieto, totalmente inmóvil y sin ningún tipo de vínculo con el afuera. Sería algo parecido a un autismo, pero me gusta más pensarlo por situaciones de la vida, a lo que sería un trastorno por déficit de atención. Esos niños que prefieren vivir en su mundo y no prestar atención a su entorno, porque este entorno les es muy amenazante, es un entorno de doble vínculo. Es más fácil vivir en mi mundo y generar un trastorno por déficit de atención. O bien lo contrario, para que no me invadan esos mensajes contradictorios del doble vínculo, me muevo todo el tiempo, una esquizofrenia catatónica pero estuporosa, agitada, la persona no puede quedarse quieta, pero pensando en lo que nosotros estamos agregando ahora, probablemente lo que se llama un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ese niño hiperkinético, hiperactivo, muy probablemente sea hiperactivo en defensa de un sistema de comunicación que lo ubica en un lugar imposible. Por lo tanto, prefiero cancelar todo ingreso de doble vínculo y lo hago a través de el moverme. Mientras yo corro, las palabras del afuera no me alcanzan. Y ahí tenemos entonces 3 posibles salidas, donde no necesariamente terminen en una esquizofrenia, pero donde sí terminen en patologías muy de moda en el día de hoy y muy características de la escuela. Y si a lo mejor, en lugar de ser neurotransmisores que están ahí en déficit o en exceso, no son sistemas de comunicación que hacen que los niños actúen de esa manera. Ya terminando, predicciones paradójicas. Una predicción paradójica sería como el anverso, o el reverso, mejor dicho, de una profecía autocumplidora. En la profecía autocumplidora, el sujeto debe creer y su acción hace posible o hace real la profecía. En la predicción paradójica, el sujeto debe no creerle a alguien para que eso sea posible. No me voy a meter en todo el análisis que hace el texto, pero un grupo de alumnos que se cree muy inteligente y que estudia lógica, cuando un profesor le dice, bueno, la semana que viene van a tener un examen sorpresa, ¿qué deducen lógicamente? No puede ser sorpresa desde el momento que sabemos que la semana que viene va a suceder. Por lo tanto, despreocupémonos. Nuestro profesor, que sabe quiénes somos nosotros y que nos enseña lógica, no puede engañarnos. Bueno, la confianza en ese profesor hace que cuando les tome el examen sea precisamente sorpresa. Una predicción paradójica está basada en la confianza. Cuando pongo la confianza en juego y amenazo con dejar de ser confiable, también es un camino de ida. Cuando la relación, en el sentido o con la característica de la confianza, la bajamos al contenido, pueden haber serios problemas, precisamente, porque, como lo dijimos la vez pasada, hay una patología de la comunicación que así lo indica. En contenido yo no puedo resolver cuestiones de relación. Bien, ahí tenemos paradojas entonces en forma de predicciones, cuestiones que deben no ser creídas para después terminar generando la verdad y generando el efecto que buscaban. Bien, hasta aquí entonces llegamos con la comunicación paradójica. Les agradezco haberme seguido hasta aquí.